Buenos días Bitcoiners, bienvenidos de regreso a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, donde cubrimos las noticias y análisis que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 18 de enero y tenemos mucho que cubrir esta semana con un nuevo presidente inaugurándose en Estados Unidos, al igual que el comienzo de la temporada de ganancias para las empresas que reportan en la bolsa de Estados Unidos. Vamos a hablar de cómo estos dos eventos pueden impactar a Bitcoin. Igualmente vamos a estar hablando de inflación de 2 dígitos que estamos viendo en ciertos activos dentro de Estados Unidos. Y por último vamos a hablar de qué niveles importantes para Bitcoin nos están mostrando los mercados de las opciones. Esto y más en su análisis de hoy. Arrancando como siempre con Bitcoin, vemos que la semana pasada tuvo su primera semana a la baja luego de 1, 2, 3, 4 semanas de ascenso continuo. Vimos que Bitcoin cerró la semana pasada en 35.820, abajo 6,16%, incluso con un trasfondo de noticias favorables durante ese periodo, ya que durante la semana pasada vimos titulares de la industria quienes relacionaban a nada más y nada menos que la Reserva Federal de Estados Unidos y bancos como Goldman Sachs. Vamos a hablar de estos dos titulares. El jueves, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los stablecoins son una alta prioridad para ellos y que lo están mirando muy cuidadosamente. Entienden que según ellos los stablecoins se pueden convertir en sistemáticamente importantes de la noche a la mañana y quieren poder entender los riesgos potenciales y cómo manejarlos. Sin embargo, también mencionaron que quieren que las regulaciones para este tipo de activos o de industria sea correcta, más allá de rápida. O sea, favorecerían que hacer acciones más rápidas, más correctas, sobre hacer acciones rápidas. Y que cualquier tiempo para medir cualquier respuesta del Fed se mediría en años y no meses. Ahora, interesantemente, que es bastante interesante que el Fed le esté prestando atención a los stablecoins, incluso más interesante que quieran tener esta regulación correcta más allá de rápida. Dos temas importantes de acatar de los comentarios de Powell. Por otro lado, también vimos que el día viernes CoinDesk reporta que Goldman Sachs, se rumora, está planeando entrar al mercado cripto con una jugada o un intento o un proyecto alrededor de la custodia. El artículo también menciona que JP Morgan y Citi también están mirando a este sector y que la fuente de Goldman referenciada en el artículo menciona que Goldman no tiene los mismos planes grandiosos para hacer un crypto prime brokerage como lo puede tener Coinbase, BitGo o Anchorage según la fuente de Goldman. Now, vamos a volver de regreso a la gráfica para tocar en ciertos puntos. Viendo que Bitcoin y Ethereum ambos tuvieron una semana a la baja, en una semana donde DeFi tuvo un ascenso bastante desmedido, nos ilustra el nivel de ruido y de especulación que hay en los mercados en este momento. Más adelante vamos a discutir qué nos están mostrando los mercados de las opciones para el vencimiento del 29 de enero para Bitcoin. Igualmente, con qué nos pueden estar mostrando los mercados de los futuros en nuestra sección de qué tenemos para la semana que viene. Pasando al S&P500, vemos que la semana pasada el S&P500 devolvió 1,48%, o sea, bajó, tuvo un descenso del 1,48% y vemos que este descenso cerró muy cercano a donde abrió la vela de la semana anterior. ¿Qué significa esto? Significa que el S&P500 ha estado relativamente plano, no se ha movido en ninguna dirección en los primeros 15 días del año 2021, que vendrían siendo los primeros 15 días de enero. Con tanta acción y tantos eventos decisivos ocurriendo esta semana, tiene sentido que el mercado tomara un respiro antes de los eventos que estamos a punto de presenciar. Esta semana arranca la temporada de ganancias para las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, reportando su cuarto del 2020. Y a través de esta semana vamos a estar oyendo de bancos importantes como Goldman Sachs, Bank of America y varias empresas de tecnología que mucha gente, de la cual mucha gente en Estados Unidos tienen en sus portafolios. Vamos a cubrir en detalle cuáles van a ser todas estas empresas reportadas esta semana en nuestra sección de qué tenemos para la semana. Importantemente, vamos a estar escuchando si alguno de los bancos mencionan Bitcoin durante sus llamadas de reporte.
El banco Silvergate está pautado para reportar esta semana, lo cual muy probablemente mencionará Bitcoin en su reporte. Según vamos a cubrir también en nuestra sección más adelante de tendencias de mercado, la relación de las ganancias de estas acciones sobre los precios de estas acciones se ha venido expandiendo dramáticamente a lo largo del 2020. Y esta temporada de ganancias puede ser un catalizador para comprimir o expandir esos múltiples basados en resultados y las proyecciones que van a estar declarando las empresas esta semana. El miércoles, que no es un evento bajo ningún concepto menos importante, el miércoles se inaugura el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esta ocasión o este evento va a ser bastante importante para los Estados Unidos. Hay bastantes ánimos, digamos, muchísimas personas tienen grandes expectativas de esta nueva inauguración presidencial. Y el presidente Biden ya está hablando de un programa de spending de 1.5 trillones de dólares para estimular la economía. Así que una vez se acabe la celebración, la atención de los inversionistas potencialmente se volteará inmediatamente a la discusión acerca de los gastos de estímulo. Como hemos visto, este tipo de conversaciones y estos recientes gastos de estímulo han empujado a los mercados hacia el alza bajo la narrativa de posible futura inflación. Pasando a los mercados del oro, vemos que el oro también tuvo una semana negativa la semana pasada, al igual que Bitcoin y el S&P 500. Sin embargo, se mantuvo un poquito mejor hacia la baja, solo retrocediendo 1,13% comparado a los otros que mencionamos que bajaron bastante más. Similarmente, como en Bitcoin y en las acciones de la bolsa de Estados Unidos, los inversionistas potencialmente están esperando algunos de los eventos decisivos de esta semana para digamos, llevar a cabo sus decisiones de inversión. El próximo catalizador para el mercado del oro probablemente pueda ser la discusión del estímulo económico en Estados Unidos, que muy seguramente se va a dar en las próximas semanas luego de la inauguración de Joe Biden. Así que algo que tener en mente. Y si se da este programa de gasto de estímulo, otra cosa que sería importante estar pendiente es el performance hacia el alza del oro relativo a Bitcoin. También otra cosa que vamos a hablar, y como vamos a estar cubriendo en la sección justo luego del oro, cuando hablemos de DeFi, estamos viendo que DeFi, estamos viendo que muchas acciones, o sea, estamos viendo que el oro se comporta hacia la baja, las acciones se comportan hacia la baja, Bitcoin se comporta hacia la baja y Ethereum se comporta hacia la baja. Esta tendencia se rompe marcadamente cuando veamos el performance de DeFi, que lo vamos a destacar justo seguidamente de esto de oro. Esto lo que nos quiere decir es que estas dislocaciones de mercado son muy importantes prestarles atención porque nos pueden decir mucho acerca de las dinámicas y comportamiento de los participantes en estos mercados. Vamos a mirar al DeFi. Ahora, pasando al índice de DeFi, como estábamos mencionando antes, lo que nos dice esta gráfica, lo que nos muestra esta gráfica, es que la euforia se ha tomado las riendas de los mercados de las monedas alternativas. Como podemos ver de esta gráfica, DeFi subió un 31,11% la semana pasada. Y esto ocurrió en una semana donde Bitcoin estuvo bajo 6,16%, Ethereum estuvo bajo 1,75%, el S&P 500 estuvo bajo 1,48% y hasta el oro estuvo bajo 1,13%. Pero DeFi subió. ¿Okay? Más adelante tenemos que, además de eso, esta semana también tuvimos un artículo de Andre Cronje, quien es significativamente el padrino de DeFi, del sector de DeFi y de los Fair Launches, que fue un movimiento que él creó cuando creó YFI. Andre publicó una pieza este fin de semana, o esta semana pasada, que literalmente se llamaba Building in DeFi Sucks. Construir sobre DeFi apesta. El artículo dijo, además fue en más detalle y dijo que Andre había cometido muchos errores y que no le sugería a ningún otro fundador seguir su camino. Para darles más contexto, el proyecto de Andre YFI fue en gran parte responsable por el último rally que vimos en el sector de DeFi.
Por último, tenemos que hay una ley dentro de Estados Unidos, vamos a volver al índice de DeFi. Por último, tenemos que el otro trasfondo es que hay una ley que tocamos en el Economic Calendar o el calendario económico hace par de semanas que está básicamente a días de salir del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que potencialmente podría hacer ilegal cualquier servicio que no realice políticas de conocer a tu cliente adecuadas, lo cual básicamente es una gran parte, si no todo DeFi ofrece servicios bajo este concepto, lo cual es bastante problemático. Todo esto que estamos mencionando debería hacer que los inversionistas tomen una pausa y consideren seriamente las condiciones del mercado en las que nos encontramos. Aunque no estamos tratando de descartar todos los proyectos de DeFi como que no tienen ningún tipo de valor, la reciente acción de mercado da poca razón para creer que esta reciente alza de precios son inversionistas a largo plazo que de verdad creen en el potencial que tiene DeFi para cambiar el mundo. ¿Han leído alguna tesis de algún inversionista institucional diciendo por qué está invirtiendo dólares en DeFi? Nosotros tampoco. Todo esto se puede traducir a volatilidad continuada en los mercados de Bitcoin y activos digitales en las semanas que vienen. Y en nuestra sección de tendencias del mercado del día de hoy vamos a hablar de inflación de doble dígitos para activos deseables en los Estados Unidos. Para hablar de eso, bueno, para sentar un poquito las bases, la inflación puede tomar muchas formas y puede ser difícil de identificar. Sin embargo, si sabemos dónde buscar, la inflación ya está trabajando y le ha dado un golpe muy duro a los americanos con más riquezas o los inversionistas con más riquezas en los Estados Unidos. Hoy vamos a estar analizando la inflación de precios a lo largo del 2020 en tres tipos de activos. Uno, pagos para el retiro. Básicamente un cash flow o un pago de $120,000 anual de intereses por bonos en la bolsa de Estados Unidos. O sea, ¿cuál es el monto que tenemos que tener invertidos si somos un inversionista americano en bonos AAA para que nos entre un pago de $120,000 al año para nuestro retiro? Ese va a ser el primer activo. El segundo va a ser la relación entre el precio y las ganancias de la bolsa o de las acciones en las bolsas de Estados Unidos. Y por último vamos a hablar de bienes raíces de lujo. Vamos a estar comparando las tres tasas de incremento de esos tres activos a la tasa del índice de precios al consumidor que maneja el Departamento de Estadísticas de Estados Unidos. Un poquito más de contexto de los artículos que vamos a estar comparando. El primero aquí viene siendo el precio o el costo o el monto que tenemos que tener invertido para recibir un cash flow de $120,000 al año a través de estos bonos AAA en Estados Unidos. Básicamente, el monto que tenemos que tener invertido para recibir ese cash flow puede variar. Y eso es lo que vamos a estar analizando cuando veamos esto. El segundo punto que vamos a estar tocando es el costo de las acciones en la bolsa de Estados Unidos relativo a las ganancias que esas mismas acciones o compañías están generando. ¿Qué significa esto? Si el precio de una acción sube, pero las ganancias que genera esa empresa no sube, pues los precios de esa acción están subiendo sin que las bases fundamentales para ese precio nuevo suban igualmente. Para mayor claridad, esto significa que las acciones están subiendo de precio no porque generan más dinero ni porque generan más ganancias, solo porque valen más de un punto de vista valen más dólares de un punto de vista nominal. El tercer punto que vamos a estar hablando es bienes raíces de lujo en los Hamptons, Estados Unidos. Esta es una zona muy popular para los residentes con mucha riqueza de Nueva York para comprar sus casas. También usamos The Hamptons porque es bastante conocido que la gran parte de los neoyorquinos de la alta sociedad le encantan las casas en esta área y podrían pasar la pandemia de un punto de vista más tranquilo. Para sentar la base de qué dice el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, pues aquí podemos ver que el índice del precio al consumidor de Estados Unidos dice, según ellos,
que los precios en general subieron por 1,4%. El más grande incremento fue el de comida, al 3,9%. Veamos y comparemos estos números a la inflación en otro tipo de activos. Para arrancar, vamos a arrancar con los bonos. Básicamente esto es qué monto tenemos que tener invertido para recibir intereses de $120,000 al año, o un pago de $10,000 al mes a base de intereses. Si miramos esta gráfica, y para explicarlo un poco, al principio del 2020, un inversionista que quería ganar $120,000 como ingreso de su inversión, tenía que tener invertidos en bonos AAA de los Estados Unidos $4 millones. Si invertía $4 millones al principio del año, eso indicaba que el inversionista podía recibir $120,000 a lo largo de ese mismo año. Porque el bono tiene una tasa del 3%. 4 millones por 3%, 120,000. Ok. Vamos a enero del 2021. Esa tasa que te rinde el bono se ha venido de 3% a 2,28%. ¿Qué quiere decir esto? Que ese mismo inversionista que invirtió los $4 millones al principio del año buscando que le dieran sus $120,000, ahora solamente está recibiendo $91,200 al año. En otras palabras, si el inversionista quisiese seguir recibiendo sus $120,000 al año, él tendría que invertir $5,263 millones en el mismo bono, lo cual representa un incremento del 31,58% a lo largo del año. Ese es el precio por el cual ese cash flow de $120,000 al año ha incrementado 31,58%. Y ese número es más de 20 veces los índices de precio al consumidor reportados por los Estados Unidos. Segundo, vamos a estar hablando de las ganancias o de los precios de las acciones del S&P 500 relativo a las ganancias de esas mismas acciones. ¿Cómo podemos interpretar esto? Como hemos hablado aquí, el S&P 500 ha realizado máximos históricos a lo largo del 2020 y más recientemente también en el 2021. Aunque el índice ha subido de 3.257 a 3.700, aquí podemos apreciar el índice. Vamos a mirar aquí la trayectoria del año de enero. Si nos vamos acá a la primera semana de enero, abrimos en alrededor de los 3.200 y vemos que cerramos el año alrededor de los 3.700. Eso significa un incremento del 13,59% a lo largo del 2020. Pero esto no nos dice toda la historia o todo el cuento. Si los precios de las acciones subieron 13,59%, pues significaría que las compañías en general deberían estar haciendo más dinero o generando más ganancias. De esa forma, haciéndolas más valiosas y que cuesten más. Para ver qué está pasando de verdad, tenemos que mirar a cómo están las ganancias de esas empresas. Si miramos a el índice del precio de esas empresas dividida por las ganancias, podemos ver que básicamente ese nivel se ha ido expandiendo, queriendo decir que el precio se ha ido elevando y las ganancias se han ido manteniendo o reduciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en general las compañías están haciendo probablemente igual o menos de ganancias, pero simplemente la evaluación de esas empresas se ha ido expandiendo. Como podemos ver acá, ese índice se ha ido expandiendo de 28,88 al principio del año a 37,85 al finalizar el año. Esa es una forma de mirar a inflación de los precios de estas acciones, ya que no están generando más ganancias que antes. Si básicamente hacemos el cálculo de cuánto se han expandido el índice del precio a ganancias, ese índice se ha expandido a lo largo del 2020 por 56,34%. Esto es más de 4 veces lo que subió el índice y más de 30 veces lo que se reporta en el índice de precios al consumidor. Importante ver esta data. Por último, vamos a mirar a bienes raíces de lujo en The Hamptons. Y para ilustrarlo, el mejor mercado que podemos utilizar para ilustrar esto probablemente es el mercado por el cual compiten los ultra ricos en Estados Unidos.
y básicamente casas residenciales en la zona más prestigiosa alrededor de Nueva York, como los Hamptons, es un muy buen ejemplo. Como podemos ver en el artículo detrás de mío, aquí se muestra que, aunque la data más reciente para los precios de estas casas es de octubre del 2020, y probablemente las que salgan para diciembre del 2020 sean incluso más altas, ya para octubre estamos viendo precios tan elevados que ilustran el punto que queremos hacer. El precio promedio de venta de una casa en los Hamptons hasta el tercer cuarto del 2020 había subido el 46%. Aquí lo pueden ver. Si miramos a otros reportes como el que tenemos acá de Saunders Realty, vemos que ellos reportan que el precio promedio de la casa ha subido un 40% hasta el tercer cuarto del 2020 y que el volumen de venta en dólares sea más que duplicado. Eso es bastante impresionante viendo y comparando eso con otros niveles de inflación que hemos estado discutiendo. En resumidas cuentas, podemos ver que la inflación real que están enfrentando la clase alta en América es muy muy lejos del 1,4% que reporta el índice de precios al consumidor. Esto es muy útil porque nos ayuda a entender por qué tanta gente con tanto capital está buscando proteger sus riquezas y experimentando con activos como Bitcoin. Y si le sumas a eso que también tenemos potencialmente un programa de 1,5 trillones de dólares de estímulo que está posiblemente alrededor de la esquina, pues esta tendencia no muestra ningún tipo de signos de que se va a detener o frenar. Algo que tener en mente ya mientras entramos a este año. Y por último, como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para esta semana que entra. Como hemos venido hablando, tenemos dos eventos muy importantes en Estados Unidos. El primero es la muy esperada inauguración de Joe Biden el día miércoles como nuevo presidente de los Estados Unidos. Igualmente tenemos el comienzo de la temporada de ganancias de acciones que reportan en la bolsa de Estados Unidos esta semana. Para esta semana vamos a estar oyendo de Bank of America, Goldman Sachs, Netflix y Silvergate el martes. El miércoles tenemos a Morgan Stanley. El jueves tenemos a Intel y muchos otros el viernes. Como mencionamos anteriormente, el índice o la relación de precio a ganancias de estas empresas del S&P 500 se ha venido expandiendo este año, así que esta temporada de ganancias de reportes permite una oportunidad de emparejar o expandir o resetear esas expectativas en base a las ganancias o los resultados y las proyecciones que declaren estas empresas. Con respecto a Bitcoin, la acción de precios que estamos viendo es consistente con la volatilidad que estamos mencionando en los mercados de cripto en general. El hecho de que el índice de DeFi haya absurdamente superado el performance de no solamente Ethereum, sino Bitcoin, sino oro, sino las acciones de la bolsa de Estados Unidos, son los signos que hemos discutido aquí en el pasado que típicamente están presentes en un mercado sobrecalentado. Del punto de vista de opciones, tenemos un interés abierto bastante importante en el strike de 52.000 para Bitcoin en el vencimiento del 29 de enero. Como hemos discutido, estas posiciones grandes en las opciones tienden a crear cierto buzz y pueden crear una especie de gravedad alrededor de estos precios. También vimos que la semana pasada, el Grayscale Bitcoin Trust abrió nuevamente para contribuciones o compras y que en 24 horas tuvo un incremento de 5.132 bitcoins o alrededor de 190 millones de dólares. También anteriormente esta semana, Grayscale había mencionado que cerró el año con 20.2 billones de dólares en activos bajo manejo, arriba de 2.000 millones o 2 billones al principio del año. También dijo que este crecimiento había estado en gran parte generado por demanda de inversionistas institucionales como hedge funds, endowments y fondos de pensión. La reapertura de contribuciones o compras al Grayscale Bitcoin Trust pudiera ser un catalizador para Bitcoin para esta semana. Sin embargo, inversionistas deberían proceder con mucha cautela, ya que los signos de volatilidad están por donde quiera que miremos en el mercado.
Igualmente vamos a tener unas actualizaciones bastante interesantes que vamos a estar compartiendo de parte de Leden esta semana. Y por otro lado, siempre los mantenemos al tanto de cualquier otra información relevante a través de la semana en nuestras redes sociales, @HODLWithLeden. Si todavía no tienen una cuenta de Leden, los invito a que revisen leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,25% anual en su Bitcoin y 12,25% anual en sus dólares digitales o USDC. Si aprendieron algo o disfrutaron este programa, los invito a que le den like y lo compartan. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.